Vamos con la predicación y vamos a continuar con el tema que traemos. Parábola del sembrador. Yadiel, escúcheme que yo voy a predicar, ¿vale? Ok, gracias. Parábola del sembrador, mensaje número 2. Mensaje número 2, comenzamos a mirar. La última vez vimos la primera parte, hicimos una introducción. En esa introducción veíamos, hermanos, que la parábola del sembrador, como las demás parábolas, tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que aquel que viendo no pueda ver, oyendo no pueda oír, comprendiendo no pueda comprender, y para que no se salve. Yo sé que es bien duro esto, pero el Señor explicó que ese era el propósito de las parábolas, de tener la verdad a aquellos que no van a ser salvos. Y obviamente el Señor les predicaba por parábolas, y ese era el propósito, pero luego a los discípulos los llamó aparte y les explicó la parábola, en este caso la del sembrador. Por eso vamos a leer Mateo 13 del 1 al 9 y luego saltamos al 18, 23 para ver la explicación que el Señor le da a esta parábola del sembrador. Dice Mateo 13 del 1 al 9: aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar, se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 19, que es la explicación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En términos general, decíamos que esta parábola vemos el efecto que produce la palabra de Dios en el corazón del hombre. La parábola del sembrador nos habla del estado del corazón del hombre y que solo puede tener efecto en aquel corazón que pasa a ser buena tierra. Algo que quiero decirle, y es que en lo natural obviamente encontramos estos 4 terrenos. Terrenos como el camino, decíamos hace 8 días, donde cae la semilla y como está tan endurecido, no puede penetrar aquella semilla y vienen las aves del cielo y se la comen. Terrenos que se ven muy bonitos, pero son pedregosos. Por encima hay una capita y hay hierba, pero por debajo hay piedra. Entonces la semilla cae ahí y brota pronto, pero el sol al salir y la piedra que está debajo se calienta, entonces se quema. No puede tener profundidad de raíz, se quema. En lo natural podemos ver también un campo donde se tira la semilla, pero hay muchos espinos, hay otro, maleza se llama eso. Entonces la planta puede salir, pero la maleza, ella va a crecer, pero la maleza viene y la opaca, se termina arruinando lo que esa semilla quiso producir. Y hay un cuarto terreno que es
se llama la buena tierra, donde no tiene ninguno de estos tres problemas. Pero de antemano quiero decirle algo, aunque en lo natural esto es así, y entonces ese terreno es bueno, se tira la semilla y ella produce, no es, hermanos, y aclara de una vez, no es que vamos a encontrar personas así. Recuerden que es una parábola. El punto es que el corazón del hombre es como el camino, como la piedra, como los espinos. Así es el corazón del hombre. Para que sea como la buena tierra, el Señor tiene que trabajar y convertir ese corazón de camino en buena tierra, ese corazón de piedra en buena tierra, ese corazón de espinos en buena tierra. Porque ninguno tiene un buen corazón como para poder decir que recibe la palabra y da fruto. La Biblia registra que todos los hombres estamos depravados en nuestro pecado, estamos muertos espiritualmente, así que la semilla del Evangelio, al ser colocada allí, no va a producir a menos que Dios convierta ese corazón en buena tierra. Así que ese es el punto que tenemos que tener claro, porque las personas van a mirar, claro, yo respondí al Evangelio porque soy buena tierra. No, hermano, usted y yo respondimos al Evangelio porque éramos lo peor antes. De lo vil y menospreciado, escogió Dios. Amén. Eso es claro, amado hermano. Tú y yo somos salvos porque éramos lo peor. Eso hay que tenerlo claro por la palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya dije, entonces se nos presentan 4 terrenos acá y de alguna manera pues está tipificando el corazón del hombre. Veamos hace 8 días el corazón como el camino. Y podemos leer, el Señor aclara, versículo 18, brevemente: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Estamos en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Hermano, míreme lo que le voy a decir, aunque hace 8 días lo dije, pero quiero ampliar un poco acá. Cuando alguno, porque no todos van a oír, alguno, porque no todos van a oír, cuando alguno oye la palabra del reino, no la palabra de los hombres. ¿Cuál fue el problema? Que se cambió la palabra del reino. No sé si fue aquí o fue en Cali que mandaron esta mañana, creo que fue en Cali, quiero compartir. Donde este pastor Nicodemus, un pastor de Brasil, estaba explicando que hoy día en los púlpitos no se predica la palabra de Dios, se predica la palabra de los hombres. Cuando hablamos de la palabra del reino acá, es la palabra que sale de la escritura, es el evangelio. No es el evangelio mezclado, que aquí habíamos visto la carta a los Gálatas. ¿Cuál es el evangelio mezclado? Coger la Biblia y sacar un versículo y decir lo que yo creo que dice ese versículo. La palabra del reino es lo que ese versículo dice en el contexto. La palabra del reino es la palabra que el Señor ha traído, que se expone. La palabra del reino desocupa iglesias hoy día. La palabra de los hombres está llenando las iglesias hoy día. Porque hoy día no se predica la palabra de Dios, se predica psicología y filosofía, donde todo termina en el hombre, de que yo puedo. Es decir, se está usando la Biblia, se está usando a Dios, porque creen que lo hacen, para decirle: Dios, tú debes hacer por mí esto. Cuando la palabra del reino está hablando no de que el hombre le puede exigir a Dios, sino que más bien Dios es el que viene a exigirle al hombre lo que debe hacer. Pero todo se ha cambiado por una psicología. Ahora, él decía algo, me llamó la atención, y decía: a ver, un culto, ¿cuánto demora? ¿1 hora y media? ¿2 horas?
razón en la programación, de pronto el tiempo se nos está yendo. Hacemos una programación de culto. Bueno, gracias a Dios no, aquí no hay programación de culto. Pero normalmente se hace una programación, esto va primero, y entonces hay especiales, hay no sé qué tal, dice, permite todo. Y él decía, es interesante, pero si hay que cortarle a la programación porque se fue un punto más allá, siempre se le corta a la palabra. ¿Por qué no se le puede cortar a la alabanza? ¿Por qué no se le puede cortar a otra cosa? Se le corta a la palabra de Dios. Y es que yo sé, porque yo estaba en esos cultos, donde se hacía de todo. Y al final al predicador le decían, hermano, tenía media hora, pero mire, 20 minutos. Y el predicador venía y como tengo 20 minutos y tengo que ministrar 15, entonces predico 5 minutos y voy a ministrar 15. No, hermano, no, hermano. La palabra del reino se necesita hacer. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, yo pregunto, si no se predica la palabra del reino, ¿quién la va a oír? Hermano y hermano predicador, los que están predicando aquí, usted viene a predicar la palabra de Dios, la palabra del reino. Amén. No otra cosa. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. De alguna manera esa palabra penetró, pero dice que viene y arrebata. Este es el que fue sembrado junto al camino, es decir, se queda sin nada, como esa semilla que cayó allí por un tiempito hasta que apareció el ave y la vio y se la comió. Eso lo veíamos hace 8 días. Y decíamos que ese camino, hermanos, se hace camino al andar. Muchos han pasado por ahí y se vuelve duro. ¿Qué cosa? No, yo tengo en Cali muchas personas, tengo hermanos que están llegando a la iglesia y me dicen, mi esposa no quiere saber nada del evangelio. A ver, ¿cuántos años estuvo en el evangelio? 20, 25 años. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Me usaron, me maltrataron, me abusaron, me enseñaron mal. Y traen tanta cosa que todo eso comenzó a venir a su corazón y lo endureció. Y cuando ya la palabra del reino quiere venir a penetrar, ya la rechazan, ya no puede penetrar. Entonces son todas las ideas, conceptos o tratos que han habido que me abusaron, me dañaron, y por eso la palabra no puede entrar. Hoy vamos a ver, hermanos, el número 2, el corazón como pedregales. Y entonces versículos 5 y 6, Mateo 13, versículos 5 y 6, dice, parte cayó en pedregales. Otra vez la semilla el Señor dijo es la palabra del reino, es la palabra de Dios, es el evangelio. El sembrador es cualquiera que va a llevar esa preciosa semilla. Y el corazón es aquel que entonces está oyendo el evangelio, oye el mensaje. Entonces aquella semilla que parte cayó en pedregales, dice, donde no había mucha tierra. Había tierra sí, pero no había mucha. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, es decir, no pudo echar raíz. Había tierra, pero poquita, por debajo era piedra, pedregales. La semilla cayó y ella trató de echar raíces, pero no fue capaz. Entonces ella brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Aunque yo quiero decirle, hay algunas que no se secan. En la casa antigua donde nosotros estábamos, eso es así, todo repellado. Pero hay una parte donde se había caído el repello, y usted sabe que el repello lo hacen de arena, ¿sí o no? La de tierra, y si no tiene mucho cemento, pues imagínense. Y una parte así, y ahí salió un helecho, y grande. Y usted dice, ¿cómo? ¿En una pared un helecho? Sí, sí, y el sol y la lluvia lo mantenían vivo. Y desde que llegamos ahí estaba, y cuando nos vinimos estaba más grande. Porque esa pared nunca la tocaron, nunca la repellaron, nunca tumbaron eso. Usted no ha visto, hermano, que en cualquier parte usted va a un lugarcito y claro que ahí no da fruto o nada, pero es maleza que se levanta, pero nacen.
¿Y por qué no puede un árbol ahí frutal nacer? ¿Por qué ahí nace solamente esos arbustos que se pueden sostener con poquita raíz? Es decir, no tienen profundidad, la raíz no va más allá, entonces sale ahí y eso no da fruto, no sirve. Pero un árbol frutal necesita, hermanos, de buena tierra para poder echar buena raíz. Es decir, aquí en esta parte estamos viendo que el problema con el pedregal es que hace que pronto brote, como no hay profundidad, pronto brota, pero el problema es que cuando sale el sol, dice, se quema y porque no tenía raíz, se secó. Ahora, yo le voy a poner un ejemplo para que entendamos más o menos lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué muchos no pueden dar fruto o no se ve por lo menos un fruto de salvación en las personas? Todos conocemos la construcción. Y no sé si a usted, pero yo sí estuve, yo sí he hecho a todo, yo he hecho de todo un poquito. He hasta ordeñado vacas, si quería saber. He cogido café también, así que he cortado caña. Así que usted me dice, ¿qué ha hecho, hermano? Así sea 8 días, pero yo he hecho de todo un poquito. En serio, yo también fui zapatero, yo fui panadero. Y le digo todo lo que yo hice. Desde los 11 años estoy ganando plata, si quería saber. Y antes de los 4 años, que me acuerdo, de 5 años, ordeñaba las vacas. Y mi papá me tuvo para una finca cafetera, ganadera, y después a una cafetera. A los 10 años fue que yo bajé. Pero en eso de la construcción, hermano, una vez yo pasaba por un lugar, obviamente uno conociendo, y uno ve que lo primero que hacen es que ponen ahí un cerco, ¿sí o no? Y usted no ve. Y una vez yo pasaba y dije, uy, llevan como 2 meses con eso, ¿cómo será el edificio que van a hacer acá? 2 meses y yo no veo nada. Y vaya a mirar usted por un ladito a mirar, y hermano, y eso hasta abajo, como 4 pisos hacia abajo, uno podía mirar. Entonces yo pensando, y usted que sabe, no, en la medida que usted mira hacia abajo, así usted va a poder ver hacia arriba. Pero usted pasa por otro lado, porque también he pasado y está así como aquí, el solarcito aquí, y vienen con un barretoncito y ya hacen así ¿qué? Hay un poquito ahí y echan un cimiento, usted está viendo ahí. Entonces usted dice, eso va a ser un solo piso. Pero si usted ve, entre más eche para abajo, más alto va a ser ese edificio, porque es la manera de sostenerse. Espiritualmente lo mismo, mi amado hermano. Si la palabra va a hacer algo en un corazón, ella tiene que tener buena tierra, de tal manera que ella pueda penetrar esa semilla, y quizás al comienzo no se ve nada, pero ella va a penetrar. Pero ¿cuál es el punto de acá? Que aunque tiene tierra por encimita, la semilla cae, pero hay un problema, debajo hay pura piedra. Entonces cae la semilla, y si es una semilla para un árbol grande, ahí se muere. Solamente pueden brotar otra vez aquellos que son arbustos, así como la hierba del campo. Será lo único que brote ahí. Helechitos que no van a producir nada, es lo único que va a brotar. Porque la piedra, dice acá, porque no tiene profundidad de tierra, y entonces como es piedra, pedregales, sale el sol, se quema, y por eso, y porque no tiene raíz, se seca, es decir, termina secándose. ¿Cuál es la aplicación que el Señor le da? Porque podemos ver acá que son superficiales, aparentemente pareciera que es buena tierra, pero al final nos damos cuenta que no. La aplicación la da Jesús en el versículo 20 y 21, y ahí es donde vamos a trabajar, en esa aplicación que el Señor le da. La semilla que cayó en pedregales, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Ya quedó claro que es la palabra del reino, no es cualquier palabra, es la palabra de Dios, la palabra del reino. Este es el que oye la palabra, note, y al momento la recibe con gozo. ¿Qué fue lo que vimos hace 8 días del camino? Oye la palabra del reino, pero no la entiende. Y ahí nos quedamos, trabajando esa parte, no la entiende. Por eso es un peligro, mi amado hermano. Esta mañana, cuando terminaba de predicar en Cali de la justificación, que vuelvo y le reitero, estoy hablando con los miembros oficiales de la iglesia, que es su deber verse todas las predicaciones, hermano, de la confesión de fe. Cuando terminaba de predicar ese tema de la justificación, que ya hace 15 días había definido qué es la justificación, habíamos declarado el instrumento de la justificación hace 8 días, la fe. Y hoy hablábamos del fundamento de la justificación, y algunos hermanos y hermanitas dicen,
pastor, hoy usted me clarificó tanto sobre la justificación. Hoy vine a entender cosas que no sabía. Porque, hermanos, quien tiene un corazón como la tierra, que es el bueno, la semilla va ahondando para ir y dando fruto. Es decir, el entendimiento inclusive lo va ampliando mucho más. Porque ¿cuál es el problema con el primero? Que no la puede entender. La que fue sembrada en el camino, las aves se la comen. ¿Por qué? Porque el corazón está en duda, ya no puede entender. Jesús dice, es aquel que oye la palabra del reino, pero no la puede entender. Entonces yo le doy gloria a Dios cuando aquellos comienzan a entender la palabra de Dios, porque uno se da cuenta que es buena tierra. Amén. Es decir, un corazón que ya fue trabajado por el Señor y pudo comenzar a entender. Y el Señor aquí dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Ahora, a diferencia del que no la puede entender, este dice que al momento la recibe con gozo. Al momento, esto es algo pero momentáneo. Pero no tiene raíz en sí. Otra vez no tiene raíz. El otro no pudo penetrar, este penetró un poquito, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Claro, la recibe con gozo, pero es algo momentáneo, por eso es de corta duración. ¿Y dónde es que se frustra todo? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y uno puede ver aquí entonces que hay un sector de personas que tienen su corazón como la piedra, que le dicen al pastor, amén, qué mensaje, gloria a Dios por ese mensaje. Lo reciben con gozo, no sé cuánto les dura el gozo, acá no nos dice cuánto, pero llega un momento como recibir esa palabra, tal vez la va a llevar a un familiar y la va a compartir, tal vez la quiere compartir con el inconverso, yo no sé, algo va a pasar, pero dice que luego, como no tiene raíz en sí, es decir, es algo superficial, tiene mucho gozo por esa palabra, pero es superficial, no ha ahondado en su vida. Cuando viene la aflicción o la persecución por causa de esa palabra que tiene, tropieza. Es decir, abandona, deja todo tirado, ya no quiere saber, o lo peor, busca otra religión. Dice, esto no era, es otra cosa. Y se va por acá o se va por allá, porque él anda de para allá y de para acá, como las palmas, ¿verdad? Que se van con el viento que más sopla, se las va llevando. ¿Por qué? Porque no tienen raíz en sí misma, son de corta duración, no pueden sostener. Entonces, otra vez, y el punto aquí entonces, ¿qué es lo que necesitamos como iglesia? ¿Qué es lo que nos hace falta? Que la palabra de Dios eche raíz en nosotros, cada vez más en este corazón, y para eso se predica la palabra, para eso tenemos los cultos acá los domingos, para eso está entre semana, para eso usted debe hacer los devocionales, para eso debemos escuchar mucha palabra, más palabra, para que ella vaya ahondando en nosotros, vaya haciendo raíz, de tal manera, hermano, que cuando venga la aflicción por esa palabra, estemos firmes. La persecución, estemos firmes y no vamos a tropezar, porque la palabra está ahí. Déjeme, yo le leo rapidito 3 versiones más de esta aplicación de Jesús para luego entrar acá en 3 puntos que quiero compartir. La Nueva Traducción Viviente dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Nueva Versión Internacional dice: el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras, es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. La TLA, es decir, la traducción al lenguaje actual, dice, esta es una paráfrasis, no amplía un poco más, dice:
Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, me gustó esto, porque tiene que ver con el primero, no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Hermanos, yo sí que he tenido personas así. Yo me acuerdo tanto de una señora, nunca se me olvida, y es que no se me olvida, hermanos, porque es que esa señora pagó los primeros 6 meses de arriendo en Cali, cuando comenzamos. Cuando comenzamos nosotros, hermanos, la iglesia en Cali, un hermano me prestó su casa, me prestó la sala, y llevábamos ahí 2 meses y medio en la sala, y yo le dije, no, tenemos que ir a una casa, hay que buscar una casa. Listo, encontré un segundo piso. Y cuando encontré, la señora me había dicho, la señora llevaba con nosotros que ni un mes, menos llevaba. Y la señora se dio cuenta que estaba buscando, me dijo, pastor, cuando encuentre, me dice. Ya, bueno, encontramos la casa en ese tiempo, estoy hablando de 11 años atrás, 600,000 pesos. Hermano, yo no tenía plata. Yo no tenía. En esa época la iglesia recibía apenas como 300,000, 600,000. Y yo dije, ¿y ahora qué hacemos? Yo voy a ir donde la señora, yo fui de la señora, ya encontré la casa, ¿dónde? En tal parte, y dice, listo, pastor, y hablamos y todo, y cuando yo me iba a ir, me dice, venga, pastor, y me dio 1,000,000 de pesos, pague el arriendo, y con lo que le quede para que usted se venga, se pase. Ya en adelante, hermano, cuando iba a llegar el momento, aquí está la plata, siempre, me dio siempre para el arriendo, por 6 meses. Ella duró con nosotros 8 meses. En esos primeros meses de nosotros, y mientras estaba dando la plata, hermanos, esa señora escuchaba la palabra y salía contenta casi. A mi esposa le invitó a la casa y comenzó a regalarle cosas. ¿Y qué era lo que no hacía por nosotros? Íbamos a la casa, le predicábamos, nos invitaba a comer, hermana, a desayunar, a almorzar, hasta reuniones nos invitaba con su familia. Pero como ella no fue capaz de renunciar todavía a lo que ella traía, yo la senté. Y le dije, me da mucha pena con usted, pero si usted no vota estas cosas, porque nosotros somos una iglesia reformada, y yo me la aguanté este tiempo, porque yo esperaba que usted recibiera la palabra y cambiara, pero como usted hasta ahora no ha cambiado, le va a tocar o ver si entiende mejor para que se quede, o le va a tocar ir para otro lugar. ¿Sabe qué hizo ella? Se fue. Y a partir de ahí comenzó a odiarnos. Aquella mujer que nos besaba por la palabra, después nos odió por esa palabra. Y no solo eso, tengo testimonio de cantidad de gente. ¿Usted quiere que le diga? Comencé con 18 personas. ¿Cuántas hay de esas 18 personas ahora en Cali? Hay 3 nomás. Además se han ido. Familias que estuvieron con nosotros 5 años. Por eso si alguien de aquí se para y se va después de 5 años, hermano, a mí no me hace bella, porque yo esto ya lo sé. Yo ya lo sé. Hay personas que de entrada le pueden decir a uno, pastor, gracias por su palabra, qué mensaje, qué enseñanza. Y después de un tiempo, no sé cuántos, meses, años, qué sé yo, decir que yo lo que enseño es equivocado, es errado, porque así me lo han dicho a mí. Una señora como 6 años, 7 años, mi esposa allá y ella aquí, tomando el tintico, yendo y viniendo. Y por una vez, porque yo hablé un poquito fuerte, y ella ya venía con su cosa, pero porque le corregía así públicamente a un sobrino de ella, que yo uso eso eventualmente cuando los padres se hacen los locos y no corrigen a los hijos, me toca desde acá hacerlo. Y cuando lo hago, entonces ella como que no le gustó mucho y aprovechó para otras cosas y se fue. Y después mi esposa la visita y le dice, ¿sabe qué le digo? No, yo estoy yendo a una iglesia. Imagínese usted, una iglesia carismática, a una iglesia reformada como la de nosotros. Yo estoy yendo a una iglesia carismática y allá el pastor predica igualito que el pastor Orlando. Pues hermano, yo no es que me crea un buen predicador, pero le aseguro que no es lo mismo. No es lo mismo escuchar a un pastor carismático que escuchar a un pastor que conoce un poco la reforma. Y nosotros decíamos con mi esposa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí es donde me doy cuenta, hermano, y por eso la razón, hermano,
por la cual le oré a Dios y quise predicar este tema es porque si usted que está aquí no tiene el corazón como la buena tierra, donde la palabra de Dios entre y comience a ahondarse, de tal manera que comienza a producir el 30, el 60 o al 100 por uno, usted tarde que temprano, y si no es como el camino de la buena tierra y su camino, su corazón es como el camino, su corazón es como la piedra o como los espinos, tarde que temprano usted va a salir, va a abandonar. Y no hablo tanto de la iglesia, abandonará la fe correcta, hermano. Por eso el Señor enseñó esto. Y entonces, en esta primera parte, podemos ver que Él está hablando de personas que oyen superficialmente la palabra de Dios. Personas, como ya lo he dicho, que rápidamente creen. Y uno cree que son cristianos, lo muestran. Por eso, hermano, a veces es espuma. Prefiero personas que entren y que poco a poco vayan avanzando, pero hay veces que llega gente que ya lo sabe todo, ya lo cogió y son tan melosos muchas veces con uno, con todo, con plata, con eso. Es que, Dios mío, a mí me ha pasado y nos ha seguido pasando. Si él escucha el mensaje, bueno, está bien, pero él sabe de quién estoy hablando. Pero hay un personaje en Cali que ha sido así. Lleva 3 veces, la cuarta no me la aguanto. 3 veces que lo hemos visto con mi esposa como espuma. Cuando él está bien, hermano, no se pierde culto, es el mejor diezmador. Anda preguntando, estoy haciendo esto, mire el devoción, no entiendo esto, por favor, pastor, explíqueme. Es que escuché este predicador, es que estoy leyendo la palabra por acá y y eso le dura 1 o 2 meses. Cuando de pronto ya deja de hablar, deja de congregarse, deja de dar para la obra, comienza a venir intermitentemente y a los 2 o 3 meses se fue, no volvió. Al año volvió, lo mismo otra vez, lo mismo, se fue. Y ya me la lleva 3 veces que yo ya le dije, hermano, la última vez, porque la próxima vez no lo dejo entrar. Le garantizo que no lo dejo entrar. Le digo, uy, que en otra iglesia mejor. No, yo no quiero eso. Hay gente así, es como la espuma, hermano. Gente muy superficial. Uno como que le ve el fruto, hermano, pero es pura, como decimos, escaramuza. Miren lo que dice el Salmo 129, 4 al 7. Salmo 129 dice: Jehová es justo, cortó las coyuntas de los impíos, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión, aborrecen la ciudad de Dios, que es Sión. Luego dice: serán como la hierba de los tejados, pero yo traje la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Dice que los impíos son como las hierbas que se crecen en los tejados. El segador nunca pudo traer las gavillas en sus brazos, es decir, nunca dio fruto. Y hay personas, y aquí habla de los impíos, que son así. Es decir, esas semillas comienzan a querer producir donde no hay fundamento, donde no tienen cómo, pero ellos quieren producir. Ahora, yo le digo esto, hermano, eso lo hace el hipócrita, el que quiere mostrar afuera a los hombres lo que no tiene dentro. Miren, hermano, no nos engañemos. La vida cristiana es del corazón. La vida cristiana se trata de lo que Dios está haciendo en el interior de cada persona, no de lo que usted y yo pretendamos hacer para los demás. Siempre estas personas que quieren hacer para los demás y que se quieren mostrar para los demás sin llevar una vida de integridad interna, siempre esa maldad les va a salir por algún lado y se va a ver, porque no tienen raíz. Y por mucho que traten de camuflar estas cosas, no lo van a poder. Hermano, créame, yo ahora estoy temblando. ¿Por qué? Miren lo que le voy a decir. No le voy a decir con lujo de detalles.
pastor reformado que cayó en adulterio y se tiró el matrimonio. Y hace poco me enteré de un líder de la iglesia reformado, licenciado en teología, reformada, cayó en adulterio en una iglesia reformada. Yo le decía a alguien, ese sabe más de la reforma que yo. Y por 10 meses fue un hipócrita en la iglesia. Yo no estoy diciendo que tal vez estas personas se condenen. Lo que yo estoy diciendo, ¿qué hay dentro? Con esta palabra, es decir, con esta enseñanza que tenemos. Obviamente yo le decía a mi esposa, esto nos muestra otra vez lo que dice el apóstol Pablo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero no se trata de tener un conocimiento, no podemos jactarnos nosotros de que porque tenemos un conocimiento de la fe reformada o porque tenemos un evangelio más bíblico. No, hermano, si ese evangelio no está trabajando en nuestro corazón para producir fruto, tenga mucho cuidado, porque todo lo que yo trate de hacer en mis fuerzas, tarde que temprano se va a caer, si no es Dios el que lo hace. Yo le digo a la gente, ¿sabe cuál es la garantía que yo puedo tener ahora? Yo antes era un demonio en la iglesia. Pues la garantía que tengo ahora es que cuando yo era un demonio dependía de mí, dependía de mi fe, dependía de mis ayunos, dependía de mi oración, dependía de todo lo que yo hacía. Ahora tal vez soy peor que un demonio, pero yo dependo de la gracia de Dios. Es decir, yo le digo a Dios, yo no puedo, yo no soy capaz de vivir una vida santa, yo no soy capaz de vivir una vida íntegra, yo no soy capaz de serle fiel a mi esposa. Entonces, como no soy capaz, vengo al trono de la gracia con debilidad y le pido a Él que me capacite, que me llene. Él me da la fuerza y Él me da la capacidad, y si estoy sostenido es por su gracia, no es por mí. Y como sé que yo no soy capaz, entonces mantengo dependiendo de Él. El día que yo no dependa del hermano será un caos en mi vida. Pero ¿cómo se hace esto, hermano? Eche raíz. Eche raíz. Con Dios, con la palabra, eche raíz para que pueda salir el fruto. De lo contrario, no se va a poder. Será algo efímero solamente, que es lo que la parábola está mostrando. Es un fruto superficial. Por eso, hermano, otra vez, es que esta parábola nos da para todo, pero por favor mire esto: no se confíe en lo que usted puede producir. No es lo que usted puede producir. A veces como pastores cometemos ese error. Yo estoy tratando de no cometer ese error, de decirle a las personas que produzcan algo, que se porte de una manera. A veces el esposo quiere que su esposa cambie y la quiere obligar a que se porte de tal manera. Hermano, es Dios el que trabaja en el corazón y es el fruto de Él. Así que en vez de decirle, hermano, pórtese, trate de esta manera, más bien, porque no se rinde al Señor. Y allí, rendidos al Señor, encontramos el fruto que Él va a producir en nosotros. Es la única manera. Es decir, que el trabajo que hacemos no sea el nuestro, sino el que Dios hace a través de nosotros. ¿Quiere tener claro ese mensaje? Hace ya lo prediqué en Cali. Que yo en estos días voy a comenzar a evaluar a los miembros de aquí de Tuluá, y el que no esté escuchando los temas de la confesión de fe, vamos a tener que hablar. Porque esa es la doctrina, hermanos, que necesitamos. El pastor John MacArthur dice lo siguiente, hablando de estas, del corazón como la piedra: ellos son el polo opuesto de los oyentes de corazón duro, es decir, lo del camino, dice que es un polo opuesto. Ellos parecen receptivos, todo lo contrario al otro. El otro la palabra ni penetra, este sí, parecen receptivos, muestran un gran interés. Jesús dice que reciben la palabra con gozo.
se entusiasman con ella. Pero todo el entusiasmo se oscurece por el hecho de que no tienen raíz. Ellos creen por algún tiempo, este es un hecho importante a reconocer, que creen por algún tiempo, pero al menos intelectualmente son receptivos, afirmativos e incluso bastante entusiastas. Hay una especie de notoriedad temporal que no es auténtica fe, precisamente porque es superficial, sin raíces, por completo a merced de los elementos contrarios que son seguridad probada, que en su seguridad probarán su viabilidad. Es decir, la diferencia está en los otros, es que estos pareciera que sí. El problema es que es algo externo nomás, porque el tiempo va a probar y va a decirnos que realmente no eran como nosotros esperábamos. Así que volvemos a ese dicho: no todo lo que brilla es oro. Mi hermano, temblemos ante aquel pasaje. Yo todavía tiemblo y le pido a Dios que nunca deje de temblar, donde el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podemos decirle Señor aquí, el asunto es que allá, cuando Él venga, a ese es el punto. La fe, hermanos, verdadera es una fe perseverante que se retiene hasta el fin a pesar de las pruebas. Esta semilla que es sembrada en los corazones como la piedra no pueden perseverar. No es la fe perseverante que permite llegar hasta el final. Es una fe temporera, es una fe temporal que solamente está allí mientras llega el problemita y se abandona y la gente sale corriendo. ¿Acaso en esta iglesia no nos ha pasado? Si la gente que ha llegado a esta iglesia se hubiera mantenido, aquí seríamos como 30. Pero ¿por qué la gente se ha ido? Se ha marchado. Porque era algo superficial. Aquí también he tenido personas que me han dicho: pastor, gracias por levantar una iglesia reformada en Tuluá. ¿Y a dónde están? No son las palabras. Mire, por eso Jesús dijo lo siguiente en Juan 8:32. Juan 8:30 dice: hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Cristo. Pero entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué le dijo Jesús a los que habían creído? La autenticidad de que son verdaderos creyentes es que ustedes van a permanecer en mi palabra. Y al permanecer en mi palabra, esa palabra les va a dar la verdadera libertad. Pero luego Dios, que dice más adelante, usted lo puede leer: ¿cuál libertad? No somos esclavos de nadie. El Señor le dice: son esclavos del pecado, así que si elijo libertad, estaréis verdaderamente libres. Pero ellos no eran libres, habían creído en el Señor y el Señor los coge allí. Usted creyó en mí, debe perseverar en mi palabra. Ellos no perseveraron en la palabra, por lo tanto no eran del Señor. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, así era la iglesia de Colosas, como nosotros, haciendo malas obras. Dice: ahora os ha reconciliado. Ahí viene la obra de salvación para esta gente. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Pero note: para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Pero aquí está el punto: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. El Señor lo reconcilió, le dice el apóstol Pablo. El Señor lo va a presentar sin mancha delante de Él. Pero si en verdad
Mire, permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Es decir, si una persona dice que recibió la palabra del reino y lo está evidenciando con su alegría y con su gozo, pero después de un tiempo no permanece, se aparta, después de un tiempo viene en contra de lo que había recibido inicialmente, está indicando que lo que recibió de primera medida, en la primera parte, era una falsedad. Lo recibió afuera, mas no adentro. Había mucha piedra en él, corazón lleno de piedra. Es aquel que impide que la palabra de Dios penetre, porque hay otras cosas de mayor peso en su corazón, que cuando la palabra de Dios se predica no puede entrar, y entonces el fruto que aparentemente va a dar es efímero. Hebreos 3:14. Hebreos 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo. Y todos dicen amén, gloria a Dios. Pero miren lo que dice: somos hechos participantes de Cristo con tal que retengáis firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, hermano, cuando una persona verdaderamente fue convertida, nació de nuevo, la palabra de Dios entró a su corazón y comenzó a dar fruto. Pero ella va a permanecer, ella va a perseverar, y cada día dará más fruto hasta que venga el Señor. Eso es el veredicto bíblico. Pero si una persona dice que recibió la palabra y es participante de Cristo, pero ella con el tiempo merma, digamos que comienza con estancarse, no está creciendo y comienza a decrecer, con el tiempo abandonará. Y cuando esto pase, entonces evidencia que era pura espuma. El pastor MacArthur dijo: una explosión de alegría no es la característica distintiva de una auténtica conversión. La alegría es una respuesta buena y apropiada, por supuesto. Todo el cielo se llena de regocijo cuando un alma se convierte. Jesús dijo: habrá más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que hay alegría, obviamente, cuando una persona se convierte y la persona también está alegre. Pero como Jesús deja claro en nuestra parábola, una gran alegría a veces acompaña una falsa conversión. Ni la alegría hiperactiva ni la agradecida quietud demuestra nada sobre si la profesión de fe de una persona es una expresión de la creencia temporal o superficial, o de la convicción profunda y duradera. El fruto de la persona o la falta de él se revela en esto: por el fruto se conoce el árbol. Entonces no nos alegramos, alegrémonos, claro. Entonces, pastor, ya no me alegro por el mensaje. Alégrese, pero espere el fruto. Pero ese mensaje que lo alegró debe dar fruto, porque si el mensaje lo alegró y no da fruto, piedra. Es un corazón de piedra. Otra vez, así la persona se alegre y así la persona diga: entendí el mensaje, si con el tiempo ese mensaje no da fruto, fue un corazón de piedra, donde penetró, trató de hacer algo, pero luego vino el sol y quemó todo y volvió otra vez a estar en cero. ¿Y acaso eso no es lo que tenemos en las iglesias hoy día? ¿Por qué la gente se desanima? Yo hubo un tiempo atrás donde yo decía: sí, el cristianismo es duro, es difícil. Y si le digo ahora que no, yo sé que sí, es difícil, es duro. Pero ¿quién lo hace difícil y quién lo hace duro? Nuestro propio corazón. Porque lo duro y lo difícil es someternos a la voluntad de Dios. Pero cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, hermano, usted va a ver que es lo más delicioso que hay. ¿Cómo va a ser duro y difícil, hermano, cuando nos hemos enamorado de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, que es más valioso que la perla de gran precio, que es más valioso que el tesoro que hallamos, que no se puede comparar con nada? Él no es todo para mí.
¿Por qué va a ser difícil? Ah, que me apedrearon, y eso es difícil. Que me abofetearon, que hablaron mal de mí, eso es lo difícil. Ah, no, que es que la tentación y me está llevando a todo, ya problemas de su corazón. No es del Evangelio. Por eso el Señor dice, venga, ¿quiere venir después de mí? Número uno, antes de seguirme, niéguese a sí mismo. Muchos no sabemos qué es negarnos a nosotros mismos. ¿Sabe qué es negarse a sí mismo? Comience por sus pensamientos, por sus emociones, por su voluntad. Tírelo al cesto de la basura como hizo Pablo. Y Señor, aquí estoy para que ahora sí me des tu palabra tan limpia como yo puedo verla. Yo voy a creer en ella. Yo voy a caminar en ella, como está en la palabra escrita. Obviamente el Señor dijo, va a venir persecución, sí, pero el Señor nos capacita y nos da la habilidad para pasarla. En ese sentido, pregunto yo, ¿cuán difícil puede ser? Un verdadero creyente se conoce porque permanece. Miren lo que dice en 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El creyente verdadero va a permanecer, y va a permanecer aún en la iglesia donde el Señor lo puso. Y si tiene que salir de esa iglesia es solamente para cumplir la voluntad de Dios en un ministerio, en otro lugar, o por algo diferente que hay que hacer. Como en Cali recibimos una parejita por cuestiones, vienen de una iglesia reformada, pero lo recibimos por cuestiones diferentes. Entonces ya es otra cosa. Es un arreglo entre los pastores de esa iglesia y el caso de nosotros para tenerles allí, pero es otra cosa. Usted no debe saber por qué. Otro punto acá, no tiene cimiento. Esa persona no tiene cimiento. Lucas 8:13 dice que estos creen por algún tiempo y en la prueba se apartan. Dice Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, como no tienen cimiento, es decir, ¿qué es lo que impide, hermano? La piedra. Un corazón piedra. Y otra vez piedra, pues es todo aquello que impida que la palabra penetre. La palabra va a penetrar, pero la piedra impide. Le voy a poner un ejemplo acá que Jesús lo puso, Mateo 7:24. Mateo 7:24 al 27. Note lo que el Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué no cayó? Si vinieron ríos, vientos y soplaron sobre esa casa, no la tumbó, estaba fundada sobre la roca. Pero luego dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, no las obedece, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál fue la diferencia? Si fue el mismo río, el mismo viento, el mismo soplo, ¿por qué una cayó y la otra no? El fundamento. ¿Sabe qué es lo que hace Dios con la palabra? Para que nosotros no caigamos cuando vienen los soplos del mundo o las tentaciones y todo. Que la palabra de Dios está cayendo en nuestro corazón, hermano, y está creando un cimiento. Pero aquellos que la palabra va a entrar, pero hay roca, no puede penetrar, no puede hacer cimiento, entonces se vuelve superficial. Y cualquiera sopla y lo tumba. Cualquier prueba y se va al suelo.
Yo le doy gracias a Dios por la vida de Manuel, a pesar de lo que tiene, mírelo ahí. Y cuando no ha venido es porque no ha podido, porque el dolor no lo deja. Pero me gusta la actitud de Manuel hasta la muerte. Y si me muero creyendo, pero aquí estaré. Amén. Aquí estaré. No importa, hermano. Yo ya conocí a mi Señor. Yo ya conocí a mi Salvador. Y aquí me quedaré hasta el final. ¿Por qué? Porque Él hizo en mí un cimiento. Y no importa lo que sople, aquí voy a estar. Aquí voy a permanecer. Pero los que no tienen eso, no tienen cimiento porque precisamente tienen otro cimiento. Roca, que cuando la palabra entra no puede entrar, no penetra, no puede entrar, a menos que sea removido eso. Y termino, dice que tropiezan en la palabra. Termino con varios textos aquí, por lo menos déjenme leerle dos. Dice el versículo 20: y el que fue sembrado entre pedregales, bueno, vuelvo y lo leo, entre pedregales es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Aquí está. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora, no te tropezar. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Primera de Pedro 2, 4 al 8 dice: acercándonos a Él, piedra viva. Aquí está hablando de que Cristo es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora dice: vosotros como piedras vivas. Note, Cristo es piedra viva y ahora dice que nosotros somos como piedras vivas. Claro, ¿no es que somos su templo? Y Él va a ser el templo de Dios, somos nosotros. Y cada uno de nosotros es una piedra, pero es una piedra viva para construir el edificio que es piedra viva, que es Cristo. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Eso está bien? Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Y note, el que creyere en Él no será avergonzado. Luego, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero ahora viene lo otro. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Le meto la doble predestinación aquí? Fueron predestinados para tropezar. Yo creo en la doble predestinación. Obviamente positivo, negativo. Que así como Dios predestinó a unos para salvación, Dios en esos que predestinó tuvo que intervenir positivamente para poderlos salvar. Y la doble predestinación es que también Dios predestinó a unos para condenar, para tropezar en la palabra. Pero es negativo, porque Dios no interviene, Dios no mete su mano, ellos se condenan solos. En la predestinación positiva, Dios mete la mano para salvarlos. En la predestinación negativa, Dios no mete la mano. Negativa porque no mete la mano, y ellos se condenan. Tropiezan en la palabra, o si no lo quiere creer, sáqueme el texto de ahí, porque eso es lo que dice: y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Por qué el Señor explicó la parábola del sembrador? Para que viendo no vean, oyendo no oigan, tratando de entender no entiendan, porque de esa manera es la única manera para que no se salven, porque el propósito de Dios era no salvarlos. Y sé que esto suena duro, pero así es. Aquellas personas que tienen un corazón como la piedra, y la palabra de Dios va a entrar, si la palabra de Dios no rompe esa piedra para hacerlo buena tierra, es porque estaban predestinados para la condenación.
y ellos tropiezan precisamente en esa misma palabra. Yo sé que esto es duro, pero yo no lo puedo quitar. ¿Por qué tropiezan en la palabra? ¿Por qué no pueden creer? ¿Por qué no pueden obedecer la palabra? ¿Por qué se les predica el evangelio a unos y unos sí creen y los otros no creen? ¿Por qué estos se rinden ante la palabra de Dios, caen rendidos ante la palabra? ¿Y por qué aquellos no pueden caer rendidos ante la palabra y la rechazan? Porque estos fueron destinados a ser salvos y estos a ser condenados. O digámoslo mejor, porque aquí no culpamos a Dios, por eso no culpamos a Dios de eso. Porque Dios tuvo que meter la mano porque estos eran igualitos, duros todos. Pero Dios en estos metió la mano y les cambió el corazón. En aquello no hizo nada y por eso quedaron así. Quería saber la predestinación, de eso es. Tú y yo somos salvos porque Dios metió la mano y nos cambió ese corazón de piedra y nos dio uno bueno. Por eso somos salvos. Y los que no son salvos, sencillamente el Señor no hizo nada. Los dejó en su justa condenación. Y por eso se van al infierno. Así que dele gracias a Dios de que lo miró a usted y metió la mano y le cambió el corazón. Y por eso creímos. Y déjeme termino con este. Juan 6, 59 al 71. Yo quiero que todos lo leamos para terminar. Juan 6, 59 al 71. Estamos hablando de aquellos que son superficiales, no tienen raíz. Y no tienen raíz porque la piedra que hay en su corazón no les permite. Entonces aquí en Juan 6, 59 leemos lo siguiente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, o sea, la enseñanza de Jesús, cuando ellos la oyeron, dice que muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Es decir, comenzaron a tropezar. Dura es esta palabra. Hermano, o es la palabra dura o es el corazón duro. Ellos dijeron: dura es esta palabra. Y luego mira lo que dice: ¿quién la puede oír? ¿Sabe cuál es el contexto de Juan 6? El Señor dijo: si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no pueden ser mis discípulos. Si no creen que yo soy el Mesías, que vine a morir por ustedes, no pueden ser mis discípulos. Y ellos entraron en esa perturbación y dijeron: esto es muy duro. El Señor dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto porque eran los discípulos, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. Es decir, si les ofende que yo les diga que soy el Mesías, ¿qué tal pues que lo vieran ir al cielo? Y luego dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, las palabras que yo les doy producen espíritu y producen vida. Y si no producen espíritu y no pueden producir vida, entonces el problema es del corazón. Y por eso la están rechazando. Y luego dice, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. ¿Por qué no podían creer? Porque no les fue dado del Padre. Y luego dice 66, Juan 6:66, yo lo llamo el versículo del anticristo. Porque dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí está la apostasía. Aunque aquí está hablando de los 70 discípulos, ¿no? Recuerde que llegó a tener 70 discípulos. Aquí no está hablando de los 12 apóstoles. Recuerde que de los 70 discípulos el Señor sacó 12 apóstoles. Aquí está hablando de los discípulos. Muchos de los discípulos ya no creían en Él y volvieron atrás, dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con Él. Yo me pregunto, Dios mío, ¿cómo estará ese corazón tan endurecido que la palabra de Cristo penetró por un tiempo y ellos se alegraron y se fueron con Jesús? Hermano, míreme, hasta Jesús nos capacitó para echar fuera demonios y llegaron y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lea eso en Mateo 10.
Y ahora finalizando, de esos mismos que echaron fuera demonios, en el nombre de Jesús, ahora esa palabra ya no siguió en ellos. Se fue. ¿Por qué se fue? Porque la palabra llegó hasta el punto de la piedra. Creyeron por un momento, con mucha alegría, con mucho gozo, hasta fueron capacitados para echar fuera demonios. Pero cuando el Señor quiso ahondar la palabra en sus corazones, la piedra no dejó. La piedra no dejó, entonces no pudo dar fruto y se quemó. Vinieron las aves, vino el sol, la quemó, las aflicciones, las persecuciones por causa de la palabra, y ya no pudo dar fruto. Versículo 67. Note que ellos se están volviendo atrás. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Se da cuenta que hay una diferencia entre los discípulos y los 12? Se están yendo los discípulos de Jesús. Ahora el Señor viene a los 12, como cuando el pastor comienza a perder gente. Y entonces los pocos que quedan, hermano, por favor, no se vayan a ir ustedes también. ¿Usted se imagina a Jesús diciendo así? No, ¿Jesús qué dijo? 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Usted se imagina, hermanos? Está la iglesia, se está yendo gente, y el pastor viene y dice, ¿se quieren ir ustedes también? Pase. Eso fue lo que dijo Jesús. Pero note la diferencia entre una persona que su corazón ha sido cambiado. Versículo 68. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, note, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué no nos vamos a ir aunque tú nos saques? Porque es que nosotros sabemos que tú eres el Mesías, sabemos que tú eres el Salvador. ¿Por qué tú no te vas a caer aunque se caigan otros? Porque tú ya sabes que Jesucristo es tu Redentor, Jesucristo es tu Salvador, Él es el que te va a llevar a la gloria. Tú eso lo sabes y por eso estás aquí. Yo no puedo creer que esta tarde haya venido aquí alguien que no crea eso. Usted está aquí porque cree que Jesús es el Salvador, que lo va a llevar a la gloria. Hemos creído y eso es suficiente para permanecer fieles, así los demás se vayan. Jesús le respondió entonces, ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno del diablo? Hablaba obviamente de 2 Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba de entregar y era uno de los 12. ¿Qué es lo que vemos para terminar entonces? Que este corazón como la piedra, hermanos, no va a dejar que la palabra penetre. Escuche, va a penetrar por un tiempo y pareciera que es verdad, porque es muy gozoso y trabaja y actúa, pero con el tiempo va a dejar. Así que de esto están llenas las iglesias, gente que abandona. No, cuando yo fui cristiano, oiga, eso es hasta ridículo escuchar gente decir así, que si cuando yo fui cristiano, o sea, alguna vez uno puede ser cristiano y dejar de serlo. Cuando yo fui cristiano, no, a mí cuando se congregaba en una iglesia, porque el que es cristiano para siempre, porque es hijo de Dios. Amén. Ojo con ese corazón, hermano. Cerciorémonos de que tenemos un corazón como el de Pedro, que hemos creído en Jesucristo, y a pesar de que más adelante le negó, eso no importa, porque Él volvió otra vez. A pesar de que a veces fallemos, hermano, eso no importa, porque vamos a estar siempre ahí donde el Señor nos puso. Amén. Un corazón cambiado por el Señor. Oremos.